No me gustaría dedicarme al protocolo. He escrito un libro contra los protocolos y quizá tampoco he sido exhaustivo. Simplemente lo que he hecho es criticar los protocolos. Porque, porque México es un país complejo en normas, en constituciones, en estados, entidades federativas y vamos haciendo normas y normas y normas y llega un momento en el que no se cumple ninguna. Y en cierto sentido, ¿por qué? Porque es muy complejo. México es muy complejo a nivel de normas. Y resulta que ahora vienen los protocolos, y vienen los acuerdos, y vienen los protocolos administrativos, y vienen, y viene, y viene, ¿no? Entonces, yo pienso que con decir cuidado con los protocolos, y peor todavía cuando los protocolos nos introducen en un tema de perspectiva subjetiva, yo creo que ustedes van a entender perfectamente mi crítica y ya está, con eso estamos felices y contentos. Sin embargo, quería analizar tres ideas. La primera es la tendencia del protocolo de adolescentes de implicar el enfoque tutelar o paternalista. Porque, señores, la Constitución Política Mexicana dice que son ciudadanos mexicanos las personas mayores de 18 años. Con lo cual, tenemos que aceptar desde la Constitución Federal que México es un país tutelar y por tanto paternalista, en donde los papás son responsables de los hijos hasta que los hijos cumplan 18 años. Es muy importante esto, desde la construcción política. Por tanto, cuando nosotros estudiamos los protocolos y en concreto este enfoque tutelar o paternalista eh, contra el cual está la Suprema Corte de Justicia para implementar un enfoque de derechos humanos, cuidado, cuidado protocolo, porque estarías violando la Constitución política. El segundo problema es cuando la Suprema Corte entra en un conflicto ideológico muy serio, que tiene una razón mucho más atrás, que es superar el concepto de menores de edad por el concepto de niñas, niños y adolescentes. De hecho, hay un colegiado de circuito que resolvió hasta él mismo resolvió hasta cinco tesis para producir jurisprudencia, obligando ya con la jurisprudencia al concepto de niñas, niños y adolescentes por encima del concepto de menores, bajo el criterio genérico de que al hablar de menores con respecto a los niñas, niños y adolescentes es ponernos los adultos por encima de los menores. Y aquí hay una serie de libros que podría ser 1 millón de libros, 2 millones de libros o 1.000 millones de libros que hablan sobre la importancia de la autoridad de los padres en la formación de los hijos. Y quizás hay otros millones de libros que hablan sobre el desarrollo educativo de los niños, el desarrollo de la voluntad de los niños, el desarrollo social de los niños, y que claro, por eso no es antojadizo, y habría que decírselo una y otra vez a la Suprema Corte de Justicia, que no es antojadizo cuando todos los países del mundo y todos los tratados internacionales parten de la diferencia entre mayores de 18 años y menores de 18 años. Y es una minoría los países que tienen, que otorgan ciertos derechos a los chicos entre los 16 y los 18 para tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente para que sus papás le depositen dinero, para poder tener un derecho a un teléfono, para poder conducir vehículos, etcétera, que no entro en el tema. Entonces, ¿puede la Suprema Corte de Justicia decir que si nosotros le decimos a las niñas, niños y adolescentes menores, estamos discriminándolos? ¿Estamos haciendo una diferenciación? Y entonces, a la tesis o a la jurisprudencia
o al protocolo me refiero para que ustedes se den cuenta del conflicto ideológico en el que se mete la Suprema Corte de Justicia sin darse cuenta que, que la Constitución política todavía sigue protegiendo a los menores de 18 años y que esos menores son menores y que los papás tienen que respetar sus derechos como padres sin que haga falta un tratado internacional de derechos de los menores, porque los papás supuestamente los quieren más que ese tratado internacional. Es muy importante esas dos variables que si ustedes quieren en algún momento podemos también tocar con mucho gusto dónde viene la ideología o la filosofía que se convierte en ideología para poder engrandar a los menores con respecto a los padres. Lo digo acá, ¿no? Si logramos que los menores se rebelen contra los padres, entonces logramos destruir la familia. Y al destruir la familia, destruimos papá y mamá. Y al destruir familia, papá y mamá, es mucho más sencillo la ideología de género y ya está. Y con esto digo todo en forma sencilla. Es lógico que además se habla de una autonomía progresiva y de ciertos derechos de los adolescentes, que me parece bien, pero solamente quería decir que esa autonomía progresiva, que es lógico, depende de la educación y el desarrollo de los chicos al interno de la familia. No nos corresponde a nosotros. Y por eso es muy importante, porque la autonomía progresiva nos lleva a cuestionarlos, la autoridad de los padres y por tanto el tema de la obediencia, que es un tema muy serio. Y finalmente dos conceptos más de la ley, del protocolo para juzgar en perspectiva de género, es el mandato de la Suprema Corte a los jueces que para juzgar en perspectiva de infancia deban recabar pruebas de oficio. La Suprema Corte de Justicia le está quitando autoridad a las autoridades correspondientes y a los sujetos correspondientes, que es el imputado como adolescente tiene un abogado defensor experto, la Fiscalía Especializada en Adolescentes tiene fiscales y personal experto en adolescentes, Servicios Periciales tiene peritos expertos en adolescentes, la Comisión Federal o local tiene asesores jurídicos expertos en adolescentes. Y el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Federal, dice que la carga de la prueba corresponde a las partes y no a los jueces. Y sin embargo hay una tendencia también en los protocolos, pero también en la jurisprudencia de la Suprema Corte, de exigirle a los jueces asumir la carga de la prueba. Pues el juez tiene que esperar, resolver, esperar que las partes le proporcionen. Finalmente, el concepto de valoración del material probatorio con perspectiva de infancia. No, no. El material probatorio, trazabilidad, el material probatorio, concatenación, el material probatorio debe ser coherente con la verdad. El objeto del proceso es la verdad, no la perspectiva. Y por tanto, tenemos que darnos cuenta de si el adolescente cometió o no cometió el delito. Si es inocente o responsable del delito. Y por tanto, si tiene el derecho, es sujeto de una sanción, perdón, de una medida, que en definitiva no es una medida de sanción, según ustedes me han escuchado, sino una medida para él mismo, para una medida para favorecer su normal desarrollo en un momento en el que se va acercando a la mayoría y que lo encontramos cometiendo un delito. Es muy importante esto.
¿no? Protocolo de infancia, le tengo mucho miedo a los protocolos de la Suprema Corte y en concreto al de los adolescentes. Muchas gracias.